cuestionario. El que quiere lo hace, el que no, no. Yo igual a la clase siguiente lo voy a retroalimentar. Esa es la idea, ¿ya? Claro. Porque ustedes sí lo hacen. Profe, disculpe, Dígame. habla Natalia, pero por ejemplo la formativa que se libera mañana es de la clase de hoy. Sí, sí, Ah, justamente, ya. ¿ya? Esa es la ¿Y van a idea. haber tareas, van a haber No, pruebas? ¿Cómo es va a un ser? cuestionario. Para esta primera unidad va a ser un cuestionario y una tarea, ¿ya? Y la tarea es en grupo. No he hecho los grupos en esta aula, pero en la otra ya están listas, por si acaso. ¿Se dieron cuenta, no es cierto? Que los trabajos, los grupos están listos, don José. Sí, pues por supuesto, sí. De hecho, el listado se lo dejé enviado ayer y usted me confirmó el día de hoy sobre el tema de los grupos, pero esa es la gran duda que tenía la mayoría de los alumnos durante esta instancia, porque esta semana efectivamente no, yo creo que quedó fuera, en realidad, quedó fuera el tema de los grupos, tanto como para los trabajos formativos no. O se pueden hacer igual o van a ser evaluados en grupos. No, ya están siendo grupos. A ver, eso va de acuerdo a cada asignatura en definitiva, pero todo lo que son tareas en las cuales ustedes tienen que hacer, desarrollar preguntas, en el sentido de hacer un trabajo mucho más profundo, tareas, ¿ya? Todas son grupales, todas, independiente que sean formativas o sumativas, siempre van a ser grupales, ¿ya? Ya, se entiende. En, ¿ah? En el Se caso entiende. de PIS, la evaluación de esta semana sumativa, que es la que a uno más le interesa, es un cuestionario, así que eso es individual, ¿ya? Pero la tarea de esta asignatura de protección radiológica es un trabajo. Ya, ¿y esa la tiene que enviar el representante de cada grupo? Exacto, sí, basta que lo suba uno solo y eso se va a replicar en el nombre de todas las personas que son del grupo correspondiente. Yo lo mandé con numeración. Ya, no es con letras. A, B, C, D, E. Ya, ¿Ya? entonces grupo A, así va a ser, de esa forma. Exacto. Sí, Ya. hasta el I. Pero dentro del mismo orden, o usted nos va a retroalimentar esos grupos, porque yo lo mandé así como grupo 1, 2, 3, del 1 al 9. Y de hecho me equivoqué porque se repitió el 9. Me faltó el 8. Ya no se preocupe. Hagamos una cosa, yo igual lo voy a hacer en el Zoom. Les voy a enviar los grupos como quedaron en un Excel que se descarga del aula y usted se lo envío por último al WhatsApp para que ustedes lo sepan, ¿ya? O el grupo Y TIR, si están todos en así ese grupo quedaron, igual. ¿sí? Entonces así que le digo, así quedaron los grupos. Y es lo mismo que usted me puso, ¿eh? Aunque hay alumnos que nunca han entrado al aula este semestre. No sé de dónde lo saco. Bueno, pero ahí vamos a ver. Ahora, una pregunta interesante que hicieron en el diurno, que no le han hecho ustedes, se le hicieron a la profesora que hace la asignatura que está haciendo el profesor José Ignacio, y preguntaron, ¿qué pasa con los grupos que tienen menos integrantes o que en definitiva tienen de cierta forma, ¿Desventaja, hay dice usted? algunos que hay estudiantes que ya no existen? ¿Ah? No, pero es que acá yo lo mandé con alumnos existenciales. De hecho, la única que no quedó incluida dentro de los grupos fue Karen Wegner, que por lo que tengo entendido ella se retiró, de hecho abandonó los grupos y supuso automáticamente que se había retirado, como ya lo había comentado anteriormente. Sí, Pero sí. los integrantes que están en los grupos en este minuto son alumnos que están activos, que están constantemente enviando sus tareas. Excepto los alumnos que ya no se presentaron, no. A ver, ¿cómo se lo digo? Yo trabajo con la base de datos de los alumnos que yo puedo contactar. En este caso, cuando yo formé el listado, llamé a cada uno de los alumnos. Ya. Por lo tanto, validé esa información de que efectivamente estuvieran activos, a gran diferencia del diurno, que son una cantidad y ellos lo toman por la totalidad que usted le informa. Pero el delegado del otro día, cuando conversábamos, él no sabe cuántos alumnos son realmente los que están activos y los que no, a diferencia. Y claro, yo igual le di los tips y le dije cómo lo podía hacer para que pudiera mantener el control sobre esa cantidad de Sí. personas. Hay un estudiante que ya no, que de los que iban en los grupos, sí, que desde el periodo anterior ya no está. Bueno, no hizo nada en el periodo anterior. De ahí le voy a decir quién es, ya para que lo actualicemos. Ya, ok. ¿Ya? Sí. Ya, pues, vamos entonces a lo nuestro el día de hoy. ¿Ya?
Voy a proceder a grabar primero porque capaz que se me olvide y me ponga a hablar aquí como loco y no grabe. Ahí, ya. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a esta asignatura que se llama Protección Radiológica, ¿ya? Les comento que una de las cualidades que tiene esta asignatura es que al dictarla nosotros la validamos después ante el Ceremi de Salud con la finalidad de que les sirva a ustedes para tramitar su autorización de desempeño en instalaciones de segunda y tercera categoría, ¿ya? Eso me lo sé de memoria, pero en realidad es así de largo el título, ¿ya? ¿Y qué es esta autorización? Es algo que permite que todas las personas que en general trabajan con radiaciones lo puedan hacer bajo ciertas normativas establecidas bajo el Código Sanitario, ¿ya? Como ustedes saben, el Ceremi de Salud se encarga de dar autorizaciones o dar permiso para distintas instancias que están de alguna manera relacionadas con salud, ¿ya? En el caso de las instalaciones radioactivas, y dado el hecho de que el trabajar con radiaciones ionizantes, como dice el tema de esta primera sesión, nos da la facilidad de alguna manera de aplicar una cierta herramienta que puede producir daño si es mal utilizada en beneficio de las personas. Es importante que las personas que trabajan en esta área tengan una autorización, ¿ya? Más adelante les voy a comentar cuáles son los requisitos para obtenerla, porque también es importante que los conozcan, más que seguro que después los van a volver a preguntar, ¿ya? Pero no está de más que los repitamos, ¿ya? Así que los vamos a ir viendo a medida que avancemos ya posiblemente en la última unidad, ¿ya? Esta primera unidad se parece mucho a alguna que otro profesor les hizo, un profesor que es gemelo a mí, ¿ya? Y que hizo una asignatura que se llama Bases de la Radioterapia. Así que no se asusten si en definitiva ustedes ven que es casi lo mismo, porque necesariamente tengo que repetirlo, dada la legitimidad de este curso, ¿ya? Así que por ese mismo motivo va a ser interesante porque a lo mejor se los puedo plantear de otra forma. Lo importante es que lo revisemos todos aquellos conceptos que son importantes asociados a las radiaciones, ¿ya? Entonces, la primera temática que hoy día vamos a tratar es una pequeña introducción a por qué es necesario conocer de protección radiológica, ¿ya? Entonces, una de las cosas que es importante es que desde que el hombre existe, existe la radiación, ya es algo que lo acompaña por siempre. Por ese mismo motivo, las personas que son expuestas a radiaciones ionizantes, en accidentes o en instancias médicas, generalmente tienen mecanismos de reparación. O sea que una persona en general que recibe un daño por radiación, prácticamente en el minuto en que lo está recibiendo, inmediatamente el cuerpo responde reparando aquel daño que se produce. Por eso es que nosotros podemos, a pesar de trabajar con una herramienta que en muchas circunstancias de la historia humana se ha utilizado para producir daño, como son las radiaciones ionizantes, en este caso particular, al aplicarlas en muy bajas dosis, nos permiten a nosotros, de alguna manera, poder dar tratamiento o poder generar diagnóstico a través de distintas herramientas asociadas, ¿ya? De todas formas, siempre ha sido un trabajo constante el tratar de buscar alguna forma para, ojalá, disminuir al máximo la exposición a la radiación, necesariamente porque sabemos que tiene efectos secundarios, ¿ya? Y estos efectos se han estudiado por muchos años y se ha tratado de alguna manera de establecer la implicancia que tienen en las futuras generaciones. Y eso es uno de los problemas que tiene la radiación, que muchas veces su efecto no lo manifiesta de manera inmediata, sino que lo va a manifestar a largo plazo. Ahora, nuestra fuente fundamental de radiación ionizante, inclusive, es el Sol, ¿ya? Y aquí los quiero sacar de un error porque comúnmente lo que uno primero piensa cuando ve el Sol es generalmente la radiación ultravioleta, ¿ya? Pero la radiación ultravioleta es generalmente solo un tipo de radiación que no es ionizante y que también tiene la particularidad de generar daño, pero a través de otros mecanismos, ¿ya? Por esto es importante identificar qué es una radiación, qué tipos de radiaciones existen
Y eso es lo que en definitiva, al menos estas primeras semanas, vamos a tratar de explicar, ¿ya? Ese es el fundamento de esta primera sesión. Ahora, si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española en general, se define como radiación una energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a través del espacio, ¿ya? Me voy a aprovechar de su conocimiento previo y les voy a recordar qué tipo de radiaciones son las que, por ejemplo, trabajamos o utilizamos en radioterapia. Don José, cuente. ¿Se acuerda qué tipo de radiaciones usamos en radioterapia? Sí, pues, la radiación X, gamma, alfa, beta y un sinnúmero. No, mentira. Esas son las principales. Exacto, ¿ya? Entonces, tenemos energía ondulatoria ahí. Los rayos gamma y los rayos X generalmente son ondas, ¿ya? Electromagnéticas. Y las partículas son las rayos alfa y las partículas beta, en definitiva, ¿ya? Los neutrones también se consideran partículas, ¿ya? También son un tipo de partícula, pero no se utilizan tanto porque lamentablemente tienen un efecto nefasto en las personas. Si es que Eso es lo que denominan, disculpe, es lo que denominan como acelerador de neutrón. Exacto. Ese es un proceso que se llama. Sobre todo los neutrones generan un proceso que se llama reacción en cadena, y eso es lo que se utiliza en los reactores nucleares para encender el motor del reactor y hacerlo prácticamente como una bomba controlada, ¿ya? Eso es un reactor, es como una reacción controlada de alta energía, ¿ya? Estamos celebrando el 18, parece. Están tirando fuego artificial. Bien. Ahora, una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que, ¿qué son las ondas? ¿Por qué? Porque son las que más nosotros vamos a utilizar. Aquí yo, por ejemplo, les estoy mostrando lo que son, lo que se denomina espectro electromagnético, ¿ya? Más allá del enredo de poder decir esa frase, en general es una serie de energías con las que nosotros nos encontramos habitualmente, ordenadas justamente en la capacidad que ellas tienen de poder de alguna manera interactuar o estar presentes en la naturaleza, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de las que tienen más baja energía, las radiofrecuencias, las ondas de radio que utilizamos muchas veces, ya sea para escuchar música o para ver televisión, para los que no tienen cable, obviamente. Después ya tenemos las ondas de microondas, tenemos el infrarrojo, la luz visible, ultravioleta. ¿Te fijas que aquí está la ultravioleta? Pero no necesariamente la ultravioleta, por ejemplo, tiene la misma forma de interactuar como los rayos X y los rayos gamma, ¿ya? Son muy similares, a lo mejor en sus energías, pero los rayos X y gamma generan mayor daño que la ultravioleta, ¿ya? En fin, si aquí nosotros vamos viendo las distintas energías, lo que en particular nosotros vamos viendo es que lo que aumenta en ellas fundamentalmente es la energía que son capaces de poseer, ¿ya? Eso es lo que las diferencia. Está diferenciada básicamente en su longitud de onda y en características particulares de cómo ellas viajan, ¿ya? Por lo tanto, las radiofrecuencias son las que menos energía tienen, las ondas de radio tienen muy bajas, las microondas un poco más, por eso podemos calentar la comida en general con ellas, ¿ya? El infrarrojo también, pero aquí entramos a una pequeña franja en la que vamos a encontrar la luz visible, ¿ya? Y es como la luz incide en los cuerpos y nos pueden devolver los distintos colores y tonalidades que tenemos, ¿ya? Y esto es lo que el ojo al final puede captar y transformar en una señal de color, ¿ya? Y después de eso tenemos las luces ultravioletas, rayos X y rayos gamma, ¿ya? Por tanto, aquí tenemos que sacar dos conclusiones. La primera, que los rayos X y gamma, sobre todo dentro del espectro electromagnético, son las energías mayores. Por eso es que generalmente están asociadas a un daño, ¿ya? Y lo segundo, fíjense que una de las cosas que aquí es importante es que nosotros aquí tenemos la luz visible y estas energías están por sobre esa luz visible. Eso significa que ellas no se pueden visualizar o no se pueden ver, ¿ya? Y eso es uno de los principales problemas que vamos a encontrar, porque al no ser visibles, lamentablemente, pueden producir mucho daño sin ni siquiera nosotros darnos cuenta, ¿ya?
Ahora, ya tenemos un poco el concepto de radiación, como partícula o onda que es capaz de viajar en un espacio determinado, ¿ya? Ahora tenemos que definir por qué se le denomina ionizante, que es el concepto completo, ¿ya? Si nosotros vamos a la misma fuente que yo les comentaba, la Real Academia Española la define como partículas o fotones, que es casi similar al concepto anterior, con la energía suficiente para producir ionización en las moléculas que atraviesan, ¿ya? Entonces, con esto les voy a aprovechar de introducir a un concepto que vamos a ver mañana, que se llama ionización, ¿ya? Y esto es básicamente el nombre que recibe la interacción que tienen estas energías con lo que chocan, ¿ya? Así como si un auto va a 100 kilómetros por hora y se encuentra con un bus y chocan, eso es una energía que generalmente se denomina energía cinética y se genera energía de deformación y otras cosas, ¿ya? Son distintos tipos de interacciones que se van produciendo. Aquí en particular, la energía o la radiación ionizante, al chocar con lo que encuentre, va a producir ionización, ¿ya? Esa es la definición básicamente y por qué se le denomina así. Porque es la radiación que particularmente al interactuar con la materia produce ionización de la materia, ¿ya? Entonces, ahí tenemos el concepto que es básicamente está asociado a este tipo de energía, ¿ya? Ahora, la radiación ionizante tiene varias consideraciones, ¿ya? Primero, tenemos que tener claro que la radiación ionizante y no otras radiaciones pueden producir daño al ser humano. Entonces, el concepto de por qué existe la protección radiológica está basado en eso, en la capacidad que tiene esta radiación ionizante de producirle daño al ser humano. Segundo, a nivel celular, si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener un microscopio en nuestras casas, nos daríamos cuenta que esta radiación destruye las células, ¿ya? Y generalmente lo que hace es destruir todos los elementos que la componen. Hay dos mecanismos particulares que permiten esto. A uno se le denomina mecanismo genético, en el cual hace daño al ADN, y el otro es el mecanismo somático, en el cual hace daño a todas las distintas partes de la célula para que en definitiva generar la muerte de ese tejido, ¿ya? Por tanto, son tan pequeñas que su interacción es a nivel microscópico, ¿ya? Producen daño al ser humano, que es lo segundo, ¿ya? Y no importa la cantidad de radiación que se aplique, porque muchas veces los médicos a nosotros nos van a decir, si tenemos que tomar una radiografía de un embarazado, muchas veces una mano, una radiografía de mano, que a lo mejor ni siquiera está en la zona, lo primero que hizo el médico cuando uno le va a decir, doctor, la paciente está embarazada, ¿qué te preocupa? Si es una radiografía tan, no tiene nada, no le va a hacer nada, no te preocupes. Mentira, toda la radiación produce daño. La diferencia es que las radiografías que generalmente ocupan muy poca radiación, el daño es reparable casi en un 100%, ¿ya? Nunca les puedo decir que en un 100% porque está sujeto a la probabilidad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros siempre tenemos hacemos un gallito de repente con los profesionales médicos en el sentido de que los médicos generalmente a veces ven el fin y no ven el camino, ¿ya? O sea, ven lo que quieren, pero lamentablemente no ven que si se está exponiendo una persona a radiación, eso tiene un efecto secundario a mediano y largo plazo, ¿ya? Profe, una Dígame. pregunta. ¿Cuántos exámenes radiológicos se puede hacer una persona en un día? Está definido en sí cuántos se pueden hacer. Ahora, depende de qué tipo de examen radiológico se vaya a realizar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de mi marido tiene que hacerse una resonancia nuclear magnética de cadera, densitometría ósea, radiografía columna dorsal lumbar, radiografía de mano derecha-izquierda, radiografía de rodilla derecha-izquierda. Ya. ¿Se la puede hacer? Para empezar, sí, son los exámenes que menos dosis entregan, ¿ya? Yo le puedo comentar que a veces hay pacientes politraumatizados a los que le he llegado a tomar 50 radiografías. ¿Ya? ¿En el día? Sí, en un intervalo de media hora que lo tengo acostado en la mesa, porque en sí es un examen rápido,
facilita al médico saber inmediatamente qué camino seguir, si hay que derivarlo a otro hospital o no. Entonces, es un nivel de radiación muy bajo en general. O sea, Así se que puede no hay hacer ningún... todos los exámenes juntos. Sí, cuidado, hay que hacerlo en cierto orden. Más adelante le voy a explicar. Por ejemplo, la resonancia magnética le recomendaría hacerla aparte, pero la resonancia no utiliza radiación, así que se puede hacer la que él quiera, salvo que tenga marcapasos. ¿Ya? Entonces, hay que tomar varias precauciones en definitiva, y a pesar que la protección radiológica está aplicada solo en la parte de con radiación, de todas formas los otros exámenes también a veces no son compatibles unos con otros. Lo más recomendable es que se lo hagan en un intervalo de una semana. ¿Ya? Ya. Tampoco, Entonces, para cambiar la hora. Sí, tampoco en ningún lugar hacen los exámenes todos juntos porque a veces hay que saber si tiene medio contraste o no, y a veces el medio contraste interfiere con el expediente. ¿Ya? Es sin medio contraste. Ya, sí. El cintigrama óseo requiere unas 2 o 3 horas que el paciente esté sentado esperando que le haga efecto el remedio, etc. Entonces, son varias las cosas que tiene que considerar. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de la protección radiológica, se recomienda también que no se hagan, si hay muchos exámenes radiológicos que hacer, al menos de distintas disciplinas, se apliquen de manera diferida, porque eso le permite a usted que el cuerpo se recupere de la dosis recibida de los exámenes previos. Entonces, si tiene radiografías, todas se las puede hacer el mismo día, pero si tiene un escáner también, por ejemplo, esa es la idea, es que se lo haga al día siguiente o al subsiguiente. Ya, por ejemplo, acá, o sea, por ejemplo, tiene hora para el 17. ¿Qué se puede hacer? Tendría que hacer la radiografía y la densitometría. Claro, sí, se las puede hacer. La resonancia. Sí, sí, y la resonancia la deja aparte. Ya. Sí. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos lo medular a lo que nos referimos cuando hablamos de protección radiológica, porque necesariamente son las células las que en definitiva son el punto de partida o de interacción de la radiación. No hay nada más que haya entre medio porque tienen que ver que la radiación es microscópica, por tanto los efectos los va a sentir solo la célula. Por ese mismo motivo, los efectos de la radiación nunca son inmediatos, pueden pasar horas, semanas, meses, años antes que se manifiesten, porque se van a generar siempre a nivel microscópico, ¿ya? Esto es un aspecto importante también de alguna manera asociarlo a la protección radiológica, porque esto nos permite a nosotros tomar herramientas de protección a algo que aparentemente y supuestamente no se produce o no se va a producir, ¿ya? Entonces la protección, dígame. Pero eso no es una, o sea, no varía en este caso con el periodo de exposición o con la cantidad en este caso de radiación. Los efectos, sí, por supuesto que van a variar, ¿ya? Varían en cuanto a la cantidad, a la frecuencia, pero hay que tener siempre precaución porque hay uno de los conceptos que están asociados a radiaciones ionizantes dice que también es importante el efecto acumulativo que ellas tienen, ¿ya? Y es que en general también se establece que una persona que haya recibido 100 radiografías en un año comparada a una que recibió 200, uno espera que tenga más daño la que recibió 200, la dosis de 200 radiografías, que la que recibió 100, ¿ya? Se acumulan o se suman. Y evidentemente eso permite tener un punto de comparación entre lo que puede pasar con una persona o con otra, ¿ya? Así que eso es uno de los aspectos que también de alguna manera se considera. No sé si le contesté su pregunta. Sí, gracias. ¿Quedó en blanco? No, ahí está. Bien, ya le comenté que habían distintos tipos de radiación, alfa, beta, rayos X, rayos gamma, neutrones, ¿ya? La protección radiológica también se basa en saber cómo yo puedo detener esas radiaciones, ya que una cosa es producirlas y saber sus características, y lo otro es saber cómo las puedo de alguna manera frenar, ¿ya? Esto también es un elemento importante al momento de hablar de protección radiológica,
porque todas las protecciones que yo fabrique tienen que estar asociadas al tipo de radiación con la que trabajo, ¿ya? La partícula alfa es la que más fácil es uno capaz de detener. Pero recuerden que siempre, al ser tan fácil de detener, también en su primera interacción entregan toda su energía y producen todo el daño. Por eso es que son tan peligrosas en definitiva, ¿ya? La radiación beta tiene casi iguales características. La diferencia es que aquí un poquito más la penetración o la capacidad de atravesar algunos materiales es mayor, y por eso que nosotros aquí cambiamos al aluminio como material para detener la radiación beta. Los rayos X tienen la cualidad ya de atravesar más cosas, más materiales, y necesitamos muchas veces materiales mucho más especiales para poder detener. Aquí nosotros utilizamos lo que se denomina el plomo, ¿ya? Uno de los materiales más utilizados en la protección radiológica, justamente por eso, asociado un poco al hecho de que, como ya en cierta ocasión les comenté, la mayor parte de las aplicaciones que existen de la radiación se hacen con rayos X. El plomo también es el material que más vamos a utilizar, ¿ya? Los rayos gamma también los puede detener el plomo, ¿no? Lo que pasa es que en promedio los rayos gamma tienen más energía que los rayos X. Por tanto, solo son pocos los materiales que yo voy a poder detener con plomo. La mayor parte de ellos vamos a utilizar el concreto, ¿ya? Cuidado que no es cualquier concreto. De hecho, los reactores nucleares se hacen de concreto, pero este concreto tiene una ley inglesa específica para su fabricación, ¿ya? Cuando se hizo el reactor nuclear de la Reina, a pesar que es del año de la Cocoa, ¿ya? Es muy antiguo. Cuando se fabricó, tuvieron que montar un laboratorio especial aquí en el centro para ir probando cada preparación de concreto que se hacía y poder armar el reactor nuclear, ¿ya? Entonces, no es cualquier mezcla la que podamos utilizar, tiene que tener características especiales. Eso hace que levantar, por ejemplo, un centro de radioterapia sea muy costoso, ¿ya? Es más caro la fabricación del edificio que lo que se gasta en comprar los equipos que dan tratamiento, ¿ya? Y por último, los neutrones, que son los materiales o las partículas más poderosas que existen. En general aquí solo las podemos detener también con concreto, e inclusive a veces ni eso es capaz de detenerlos, ¿ya? Pero esto ya se van a utilizar a nivel de reactor nuclear, así que posiblemente vamos a estar un poco más alejados en definitiva de ese tipo de radiaciones, ¿ya? Así que esto es una lámina que siempre vamos a utilizar cuando hablemos de radiación, porque nos permite a nosotros saber inclusive cómo protegernos frente a los distintos tipos de radiación. Cuidado, sí, que la protección no es absoluta. Siempre hay un grado de flexibilidad a lo mejor, o en ciertas situaciones puede que a lo mejor no sea el material, la cantidad de material apropiado. Así que también hay un estudio especial que se hace para definir si es así o no. Bien, sabemos qué es la radiación por una parte, sabemos que específicamente nuestro curso o lo que nosotros vamos a hablar durante él va a tratar de radiación ionizante en forma específica. Esta radiación ionizante produce daño en los seres humanos. El daño, ventajosamente, el ser humano, si es poco, lo puede reparar, ¿no es cierto? Si se repara, y evidentemente va a tener evidentemente ningún efecto en las personas, pero si no, puede producir efectos somáticos, genéticos, etc. ¿Ya? Ahora, eso es por una parte. La otra parte que es importante determinar de dónde va a provenir la radiación ionizante. Y hay fuentes de dos tipos. Por ahora las voy a explicar de esta forma. Vamos a tener fuentes naturales. En otras palabras, son fuentes generalmente provenientes del ambiente, ¿ya? Y que de alguna manera nosotros nos permiten o generan radiación, ¿ya? Esta radiación natural en general siempre ha existido en la Tierra, por eso es que nosotros consumimos alimentos que tienen radiación, inclusive sin que nosotros nos percatemos,
y es parte de la naturaleza, ¿ya? Entonces el ser humano siempre está expuesto a este nivel de fuente natural de radiación y para él es favorable. De hecho, no tiene ningún efecto secundario en definitivo, ¿ya? Hay distintos tipos de fuentes naturales. Tenemos rayos cósmicos, que es radiación proveniente desde fuera de la Tierra. Tenemos radiación terrestre, ¿ya? Que es emitida por la Tierra justamente, y tenemos sustancias radioactivas naturales que están presentes. Por ejemplo, el carbono 14 que usamos para medir la antigüedad de los fósiles en definitiva, ¿ya? O, bueno, hay otras sustancias que inclusive podemos encontrar y que en realidad forman parte de una radiación que le llamamos ambiental, ¿ya? Que es natural. Por otra parte, desde el año aproximadamente 1936 en adelante, se generaron lo que se denominaron fuentes artificiales de radiación, ¿ya? Bueno, también están los rayos X, que son del año 1895, ¿ya? Pero aquí hay distintas diferencias que podemos encontrar entre las fuentes artificiales que existen. Porque el tubo de rayos X es mucho más antiguo, ¿ya? Pero la ventaja que tiene es que nosotros, como ya les comenté, si tenemos electricidad, podemos generar estos rayos X, y si no está la electricidad, no se genera. Entonces, es una fuente de radiación artificial controlada, que fácilmente nosotros la podemos manejar. Pero también existen otro tipo de sustancias radioactivas artificiales que inventó el hombre y que se crean en el reactor nuclear. Entonces, por eso yo les decía en 1936 o 37, que fue cuando Enrico Fermi creó el primer reactor nuclear, en el que se diseñaron justamente sustancias radioactivas artificiales, ¿ya? Ahora, ¿por qué el hombre está creando algo que puede inclusive destruirlo? Muy simple, porque aunque ustedes no lo crean, estas sustancias radioactivas inclusive están involucradas en más procesos de los que ustedes piensan, ¿ya? De hecho, a la gente nunca se les dice en general, porque mucha de la gente pensaría inmediatamente, o se alertaría en general de que está, de alguna manera, se está afectando al ser humano con esto. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero muchas de las hierbas o los sobrecitos de hierba que uno toma, o el té inclusive, pasan por un proceso de irradiación, en donde se trabajan con estas sustancias radioactivas artificiales que se fabrican y se exponen a estas fuentes para poder matar las bacterias que hay en su interior, ¿ya? Entonces, ese proceso de muerte bacteriana a través de radiación es algo más frecuente en general y se aplica en casi todas las cosas, inclusive en muchos materiales que se utilizan en los pabellones, ¿ya? Porque ese tipo de esterilización, de hecho, es mucho más efectiva en definitiva de lo que puede ser la esterilización con otros materiales, ¿ya? Así que eso es uno de los aspectos que en general mucha gente a lo mejor no conoce, pero son parte de las fuentes artificiales que ocupamos. Aquí tenemos distintos tipos de fuentes, ya sean naturales o artificiales, ¿ya? Dentro de ellas tenemos los rayos cósmicos que les mencioné, que son naturales, ¿ya? Los viajes en avión también, ahí hay fuentes naturales involucradas, rocas y sedimentos presentes en la Tierra, en general naturales. El televisor, está aquí, es un dibujo, un televisor antiguo, porque los actuales ya no, pero el televisor antiguo, que tenía un tremendo tubo hacia atrás, generaba rayos X, así que son fuentes artificiales, ¿ya? Todo lo que son los equipos radiológicos son artificiales. Hay algunos relojes que inclusive se fabricaron en la antigüedad, que emitían luz en la noche, también eran con radiación, son artificiales, ¿ya? Hay alimentos que tienen materiales radioactivos, son generalmente radiación natural. Los materiales de construcción también tienen elementos radioactivos que también son naturales. Generalmente cuando uno rompe una montaña para sacar el ripio que utiliza para las construcciones, está arrastrando material radioactivo a su casa, ¿ya? Ahora, los niveles son muy bajos en general. Aquí ustedes tienen todos los niveles medidos en REM. 5 milirem es muy bajo, 50 milirem ya es un poquito más alto, pero es parte de la radiación ambiental. Pero imagínense que los exámenes radiográficos que uno se hace son más altos que cualquiera de todas estas fuentes.
¿ya? Con eso les quiero comentar que en general, por eso existe también la protección radiológica, porque cuando el ser humano desarrolló o descubrió la radiación, lamentablemente no consideró los efectos que ella tiene. Y eso necesariamente llevó a crear elementos y herramientas para protegerse de la radiación. Porque fueron muchas las personas que murieron también en la aplicación de las radiaciones a distintos niveles sin medir las consecuencias, ¿ya? Entonces, eso llevó en definitiva que en este minuto nosotros estemos sentados y ustedes se estén aburriendo con lo que yo les digo, ¿ya? Pero en definitiva, son ciertas cosas que con el tiempo y la conciencia se han logrado de alguna manera evaluar, ¿ya? Cosas que son importantes considerar, en el caso particular de los seres humanos, el daño producido por la radiación siempre va a ser dependiente de la dosis recibida, ¿ya? Mientras más radiación recibo, más efecto puede producir la radiación en las personas. Eso en otras palabras. La radiación es acumulativa en el tiempo, ¿ya? Sus efectos son producto de toda la dosis de radiación recibida durante la vida, ¿ya? Ahora, lamentablemente lo que produce la radiación, que es una de las enfermedades a lo mejor que podríamos echarle la culpa es el cáncer, la radiación no es la única que lo produce. El McDonald's, no sé, las comidas con grasa, el puchito de media tarde, todas esas cosas también producen cáncer. Entonces, la radiación es uno de los factores adicionales. Lo que sí, sabemos que cuando hay cáncer, la suma de todos estos factores involucran un poco que se puedan acelerar los procesos, ¿ya? Y por último, los efectos de la exposición a la radiación utilizada en medicina se clasifican bajo la denominación de efecto estocástico. Y esto es un concepto que vamos a ir revisando cuando veamos la clase de radiobiología, que sí, efectivamente se las voy a volver a realizar, ¿ya? Ahora, en general, no podemos aplicar, cuando hacemos aplicaciones de la radiación a nivel médico, industrial, de investigación, sea como sea, no lo podemos hacer en cualquier parte. Por eso yo cuando le mostré el taller les dije que el equipo que estaba ahí no daba radiación, ¿ya? Y eso es porque básicamente nosotros tenemos que contar con lo que se llama instalación radioactiva para que algo pueda necesariamente generar radiación en ese lugar. Y esta instalación, como dice ahí, es un lugar que está diseñado especialmente para permitir un trabajo seguro con fuentes radioactivas, ¿ya? Y emisiones de radiación ionizante. Entonces, lo más importante es que necesariamente tengamos un lugar apropiado para trabajar con él. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuántos de los centros de radioterapia son instalaciones efectivas en lo que es la protección y la seguridad con el trabajo con fuentes de radiación? Yo les puedo decir 100% seguro que todos los reactores, todos los centros de radioterapia son lugares seguros, ¿ya? Si por el contrario me preguntan cuántas de esas instalaciones de diagnóstico cumplen con esta medida, yo le diría que el 20% con mucha suerte, ¿ya? Porque lamentablemente aún falta mucho en avanzar con respecto a varias medidas que tienen relación con el diseño de estas instalaciones, ¿ya? No es fácil construir una instalación radioactiva porque son muchas las cosas que entran en juego. A veces el solo hecho de que una persona nueva llegue a trabajar hace que pueda cambiar toda la dinámica de la instalación y eso efectivamente hace que lo que normalmente para uno es seguro deje de ser, ¿ya? Por eso es importante trabajar y aplicar la protección radiológica siempre, considerando todas las variables que ustedes puedan encontrar en su trabajo, ¿ya? Hay distintos tipos de instalación. Según la norma internacional, son 3, de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las 3? Y atención a esto, porque esta pregunta la hago en la prueba, ¿no es cierto? Las de primera categoría son las instalaciones de alta radiotoxicidad. Eso quiere decir que si una persona se ve expuesta a los niveles de radiación con los que se trabaja en ese lugar, se puede morir, ¿ya? Y aquí entran exclusivamente en la norma chilena los reactores nucleares,
específicamente el reactor nuclear de La Reina y el de Lockheed, ¿ya? Más todas las instalaciones de radioterapia. ¿Por qué? Porque necesariamente si una persona se ve expuesta de manera anormal a los niveles de radiación que utilizamos para tratar el cáncer, también puede tener efectos secundarios y evidentemente puede tener daño para la persona. Por ese motivo se consideran esas dos instalaciones de primera categoría. Que no se le olvide, reactores nucleares y centros de radioterapia, ¿ya? Profe, Con ¿podría respecto a las decir el nombre? instalaciones de segunda categoría, aquí ustedes ven un equipo de radiología simple o osteopulmonar, es porque necesariamente las instalaciones de segunda categoría son todas aquellas instalaciones médicas que trabajan con radiación y que de alguna manera está controlada y expone a las personas con un fin diagnóstico, ¿ya? Por tanto, aquí ya están la mayor parte de los centros diagnósticos que existen. También se incluye la radiología dental, por si acaso, ¿ya? Que a algunos se le olvida, pero también es una aplicación médica de la radiación. Profe, Fíjense que la radiología dental, muchas veces los que la trabajan son técnicos en odontología parece que hay o problema a con el veces lo audio. hacen los mismos dentistas, ¿ya? sí, parece que no lo Pero escucha, ¿no? tengo ¿Escucha, profe? algunos alumnos que se dedicaron a esta área y los contrataron en radiología dental, ¿ya? Ahí podríamos hacer un curso especial para eso. Profe, Problema Lo con el tercero que audio. tenemos, Profe, la radiología, son las instalaciones de tercera categoría, que son aquellas que son de tipo... Profe, ¿me escuchan? no, ¿Don profe. José? Profe, ¿usted no escucha a nosotros? ¿No lo escucha, don José? No lo escucha. Profesor. Profe, ¿me escucha? está Sí, grabado, profe. Tampoco. Audífono, profe. Está Profe, grabado. ¿nos podemos volver a ¿Ahí conectar? me escucha? Parece que hay un... ¿Y usted no escucha o no? No ¿Ahí? escucho. ¿Me escucha? Nosotros sí, pero usted no. Ah, ya. Sí, puede ser. No, pero no escucha ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, es que le estábamos preguntando hace rato y usted no me escuchaba y seguía hablando, pues íbamos que este rato hablando. Ah, puede ser, puede ser. Profesor, ¿nos podría repetir la primera categoría? La primera categoría, quedamos en alta radiotoxicidad. Hasta ahí quisimos hacer un par, pero claro, no se escuchaba, pues. Ah, bueno. Reitero entonces, los de primera categoría son instalaciones de alta radiotoxicidad como los reactores nucleares, que son estos centros que trabajan con combustible nuclear, generan mucha energía, pueden explotar, por tanto también pueden contaminar el medio ambiente si es que son de los que generan electricidad en general, y también están incluidos los centros de radioterapia, ¿ya? Eso. Me van a tener que preguntar más seguido entonces. Lo que pasa es que tengo un parlante que suena y cuando suena, si no se apaga solo, por eso paso. Dígame. Médicas. También, sí. Sí, exactamente. ¿Ya? Radioterapia Ahí, igual, ¿no? ahí están todas las técnicas. Radioterapia igual está en la 2. En la 1. Sí, En la 1, de mortalidad. sí, sí. No, radioterapia en algún minuto, no sé si la profesora le habló de los tratamientos de ortovoltaje. No. En algún minuto, especialista y Yesenia. No hay Sí. clase. Bueno, antiguamente existía una radioterapia que se utilizaban equipos de rayos X para darla, ¿ya? Que fueron las primeras radioterapias que se hicieron. Entonces, en esa época también habían ciertos procedimientos de radioterapia que estaban acá, pero en la actualidad ya casi no se producen, se utilizan solo las de primera categoría en general, ya la otra desapareció, dado el hecho de que es más efectiva ahora la de alto campo, ¿ya? Y la tercera, profe, en la tercera categoría, Son las de baja energía.
aquí vamos a encontrar todas las aplicaciones industriales, ¿ya? Por ejemplo, no sé si han visto de repente ahora que están tan famosos esos programas del Nat Geo, donde, perdón por hacer propaganda, pero muestran de repente en las aduanas o en los lugares que muestran que pasan las maletas por estas máquinas y ven por rayo X las cosas. También hay rayo X para los camiones en general, ¿ya? Todas esas son instalaciones de tercera categoría. Son de baja energía y ahí las personas no están expuestas a radiación, ¿ya? Señorita Millaray, entonces vuelvo a reiterar, las de tercera categoría son las de baja energía. Generalmente son las máquinas de radiología que se ocupan en los aeropuertos, en las aduanas o en los lugares donde uno pasa de un lugar a otro. Hay algunos equipos que se utilizan en la construcción que también están aquí. Los densímetros para medir el grado de hormigón, ¿ya? Profe, cuando usted habla de los aeropuertos, ¿está hablando de la que pasa en las maletas? Porque yo tengo entendido que también hay una para las personas, me imagino que deben ser igual de rayo X y deberían entrar en la segunda categoría. Sí, no, la que usted traspasa en el aeropuerto, las personas son detectores de metales o trabajan con campo electromagnético. Ese es más cercano a un resonador. Y cuando detectan a las personas con drogas y esas cosas, igual hacen radiografía ahí. Ya, pero eso se hace en un equipo radiológico que ellos tienen, como el de diagnóstico. ¿Ya? Entonces, sí, específicamente en este minuto entra solamente lo que es a nivel industrial. ¿Ya? Sí. Eso serían las... Profesor, disculpe que tengo un problema con el internet. La segunda sería radiodental y medicina, ¿cierto? La categoría. Exacto, sí. Gracias. Sí. Gracias. Una consulta, la resonancia magnética, ¿a qué categoría correspondería? Pregunta de prueba. Gracias. ¿A la 2? La resonancia, pero la resonancia no trabaja con radiación, pues, trabaja con sonda, onda. Con onda electromagnética y campos de alta, ¿no es cierto? Radiofrecuencia. Sí. Ya, está bien. Es que esa pregunta siempre la hago y eligen cualquier categoría, ¿ya? Pero sí. ¿Ya? Bien. ¿Qué aplicaciones benéficas tiene la radiación? Estas son definidas por la Organización Mundial de Energía Atómica, ¿ya? Producción de energía, esto es transformar energía nuclear en energía eléctrica. A eso se refiere con producción de energía. Como les comenté en algún minuto, con una cierta cantidad de uranio similar a una pila AA, todos conocen las pilas AA, ¿ya? Generalmente de ese tamaño, con esa pequeña cantidad de uranio, yo puedo encender todas las casas de Santiago durante una semana, ¿ya? Esa es la capacidad que tiene la energía nuclear. Por eso es que hay países donde no hay sismos, ni temblores, ni nada de eso, que la utilizan para producir energía eléctrica, que es muy, muy efectiva, ¿ya? La esterilización de alimentos, en general, es otra de las cosas que se va a utilizar. La detección de errores de fabricación y ensamblaje de estructuras, ¿ya? Ahí se toman radiografías para saber si hay eficacia en las conexiones, ¿ya? O en las uniones que se realicen. Conocer la composición interna de los materiales, eso se llama espectrometría, ¿ya? En CSI hablan mucho de la espectrometría en general para saber de qué son las cosas. Ahora, no es tan maravillosa como la muestran en la serial, pero sí se utiliza mucho. Aplicación en aeropuertos, conocer la calidad de las construcciones, si los edificios son de buena o mala calidad. Y en la agricultura, hace muchos años atrás, cuando tuvimos la plaga de la mosca de la fruta, la exterminaron con radiación. Ahora, ¿cómo se exterminó? Muy simple. A los machos de mosca los esterilizaron exponiéndolos a una dosis de radiación tan alta que no tenían capacidad para poder engendrar más moscas, ¿ya? Entonces, cuando las hembras se juntaban con esos machos estériles, no había nada. Y así decayó la cantidad de mosca de la fruta y se eliminó definitivamente, ¿ya?
Esto para que ustedes vean lo eficaz que puede ser una buena aplicación con la radiación, ¿ya? Esto que ustedes ven aquí es un reactor nuclear de energía. Yo creo que lo han visto sobre todo en Los Simpsons, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, así como ustedes piensan, esta gigante torre que está acá, que emite humo, eso no es radioactivo por si acaso, ¿ya? Eso es vapor de agua solamente. Y es para que de alguna manera el reactor nuclear no reviente, ¿ya? Pero el reactor nuclear generalmente son los edificios más chiquititos que hay aquí. Eso normalmente aquí, por ejemplo, tengo la termoeléctrica acá en Jorge Guilma Renca. ¿Ya? ¿Sirve para eso? Es parecido, pero usted ese tipo de termoeléctrica que tiene funciona a carbón, si no me equivoco, o otro combustible, Sí. ¿ya? La diferencia es que cuando usted quiere transformar el carbón en electricidad, gasta mucho y contamina un montón, ¿ya? Necesita toneladas de carbón para que se pueda producir electricidad. En cambio, aquí estoy trabajando con algo que es tan pequeño, ¿ya? Que al poder trabajar con él genero tanta electricidad y las ganancias en general son enormes. Por eso es que hay países como Rusia, Estados Unidos, que dependen exclusivamente de la radiación para poder producir su energía eléctrica, en base a toda la cantidad de gente que vive, ¿ya? Aquí no existen reactores nucleares de energía eléctrica, por si acaso, ¿ya? Trabajamos aquí con el carbón y el gas en general. ¿Y eso por qué? ¿Por el costo, profe, de la construcción? Primero porque somos chilenos, yo creo. ¿Y qué Ya tiene? más adelante le voy a explicar por qué. Pero imagínense que en países como Rusia, que en teoría son más, bueno, de repente hay ciertas cosas que hacen a medias, pero son tan adoctrinados en general, han tenido accidentes nucleares, en Estados Unidos también, ¿ya? Muchos, lo que en este minuto sí justifican de por qué no trabajamos con esto es por lo sísmico del país. Porque si un reactor nuclear está en una falla, se fractura, es gravísimo lo que puede pasar. Ahí tiene el efecto de lo que pasó en Japón. Y en Japón no fue el temblor tampoco, ni el terremoto, fue el tsunami, ¿ya? Entonces, no estamos muy ajenos a que eso nos pueda pasar. Ahora, justamente estos reactores de energía tienen que estar cerca de una fuente de agua abundante, porque de esa forma ellos se alimentan y los pueden controlar de cierta forma, ¿ya? Pero ahí tiene que ver también que el mar a veces puede jugarnos un efecto negativo. Ya vamos a ver ese accidente también para que vean por qué pasa. Dentro de las aplicaciones médicas tenemos el diagnóstico médico mediante imagenología y medicina nuclear y el tratamiento de patologías mediante radioterapia, que ustedes ya lo conocen, ¿ya? Este es un cuadro muy antiguo que data del siglo XVIII, que explica cómo se usaba o se enseñaba la anatomía antiguamente, ¿ya? Eso es porque básicamente no había forma de ver a una persona si es que no ya estaba fallecida, ¿ya? Era la única forma ya de estudiarla y ver efectivamente por qué falleció. Entonces, una de las cosas que tiene la radiología o el diagnóstico mediante imágenes es evitarnos todo esto y ver la facilidad de poder reinventar de cierta forma la anatomía y diagnosticar a las personas antes que fallezcan y que tengamos que llegar a este punto, ¿ya? Necesariamente nosotros vamos a trabajar con varios principios de protección radiológica, que los vamos a describir ya para la siguiente semana, pero esto es como para adelantarnos un poco porque nosotros trabajamos también con economía, básicamente porque tenemos que establecer un equilibrio entre lo que es el costo y el beneficio, ¿ya? ¿Cuál es el costo? Generalmente está relacionado con la exposición a la radiación y los riesgos que tiene para la persona. ¿Cuál es el beneficio? El mejorar el diagnóstico y el dar el tratamiento oportuno a las personas, ¿ya? Y la idea es que siempre el beneficio sea mayor al costo. Eso a nosotros nos permite saber que una práctica está bien aplicada. Entonces, cuando ustedes toman una radiografía, ahí el beneficio es mayor que el costo. Cuando dan un tratamiento de radioterapia y lo hacen bien, ahí el beneficio es mayor que el costo. ¿Qué puede hacer que en un tratamiento de radioterapia esto se invierta?
cualquier cosa que hagamos que sea incorrecta. Por eso, ahí hay una delgada línea que en la que tenemos que trabajar para evitar que esta balanza se vaya hacia el costo y evidentemente podamos perder la vida de un paciente, ¿ya? Ese es nuestro equilibrio en general con el que vamos a tener que trabajar, ¿ya? Ya conocen ustedes lo que es la radiología, estudio de la aplicación terapéutica de las radiaciones ionizantes y su utilización en diagnóstico y tratamiento de distintas enfermedades, ¿ya? Entonces, eso es uno de los aspectos que es relevante de alguna manera definir, y eso es lo que también vamos a ir revisando, porque es la aplicación en definitiva en la que nosotros vamos a tener que trabajar, ¿ya? En general, estos cursos tienen la cualidad de orientar un poco las herramientas hacia lo que es el área en el que se va a que uno se va a desempeñar, ¿ya? Dentro de lo que es el diagnóstico tenemos la radiología simple y tomográfica, que básicamente trabajan con rayos X para diagnosticar, y vamos a tener también la medicina nuclear, ¿ya? Esta área se diferencia de la anterior porque, si bien hace diagnóstico, también puede aplicar algunos tratamientos, ¿ya? Pocos, pero existen. Y eso es porque trabaja con fuentes que emiten radiación, ¿ya? Yo aquí le estoy haciendo un refresh de algo que vimos el semestre pasado. Si no tienen dudas, me aprovechen de preguntar, ¿ya? Y aquí tenemos imágenes, por ejemplo, de lo que es la medicina nuclear en el diagnóstico, ¿ya? ¿Qué estructura es la que se está aquí observando? ¿Alguien me podría decir? Si es que le alcanzan a ver los que tengan pantalla de computador. Pies. ¿Ah? Yo digo que es la planta de los pies. Ah. ¿Unos riñones? ¿Los pulmones? ¿Los pulmones? ¿Los pulmones? No, los pulmones no. Pero alguien dijo los riñones, ¿no? Sí, los riñones. Justamente, sí. Son los riñones. ¿Ya? Bien. Yo tengo los riñones en los pies. Los pies, los riñones, José. Bueno, puede pasar. Aquí entonces es importante saber cómo se hace el examen para uno entender también qué es lo que uno va a ver, en definitiva, ¿ya? Eso es lo que en algún minuto vamos a tratar de ir ejercitando. Miren las observaciones que hacen en el chat, ¿eh? Bien. Otro examen que es de medicina nuclear, el scintigrama óseo, ¿ya? Si ustedes se fijan, aquí nosotros vemos sustancias que en general se van fijando en distintos órganos y se pueden observar, ¿ya? Aquí nosotros también aplicamos de cierta forma la protección radiológica, sobre todo porque como trabajamos con sustancias que se inyectan en las personas, y se fijan, estas sustancias emiten la radiación, ¿ya? Y necesariamente su manipulación, si no se hace bien, puede ser peligrosa, ¿ya? Profe, disculpe, sí. Porque hasta el momento, por lo que yo he entendido, no sé los demás, pero el concepto de medicina nuclear no lo tenemos bien entendido, porque a medida que hemos pasado, en este caso, los ramos, ha quedado como aislado ese tema de medicina nuclear, entonces no entiendo bien cuál es el tipo de radiación que utiliza, cómo se administra en este caso. Sé que trabaja por un tema de contraste, pero más allá no lo entiendo. Yo creo que en este minuto, claro, usted nos está mostrando la imagen, pero estamos colgados porque no entendemos cómo funciona. Qué interesante pregunta, muy bien, muy bien. Entonces, averigüe para que así nos explique mañana, ¿ya? Mucha broma, otra vez. Ay. Bien, aspecto importante, porque hay varios profes que están haciendo, pero yo no lo voy a hacer. En general, veámoslo de la siguiente forma. Lo que vieron el semestre pasado, al menos con el profesor José Ignacio, que están ahora repasando un poco, son procedimientos de imagenología simple que se llaman, ¿ya? Como las radiografías, ¿no es cierto? La mamografía y otros más, ¿ya? ¿Qué características tienen? Que usted tiene una fuente de radiación, ¿no es cierto?, externa, que de alguna manera va a obtener una impresión del paciente,
¿ya? Esa radiación se emite afuera y atraviesa al paciente para obtener, podríamos decir, un perfil o una imagen en negativo de la persona, ¿ya? De eso, en ese sentido, nosotros nos valemos de, en parte, esto, mira. Disculpen que lo saque un poco del contexto, pero me parece interesante su pregunta, ¿ya? Déjenme ver si puedo arrancarme de la presentación. Un segundo. No me hace caso nada. No se ha apagado el panel tampoco. Un segundo, ¿no? Si usted se fija, esta diapositiva que yo aparentemente le hablé más de lo que tenía que ver con de lo que la atenuación de la radiación y los materiales que se ocupan, en realidad también da otra respuesta, ¿ya? Lo que en definitiva responde cuando se pueda ver es que los rayos X tienen la cualidad de poder atravesar la materia. Aquí tiene rayos X, atraviesan, en este caso, la mano de la persona, ¿ya? Al atravesarla, generan una impresión, ¿ya? Porque al atravesar va a haber diferencia entre que atraviese hueso, que atraviese piel, que atraviese la uña, ¿ya? Y al generar esa diferencia, uno obtiene la imagen, ¿ya? Esa es la imagen que uno adquiere. Entonces, todos los procedimientos de los que hemos hablado hasta ahora, que no sean de medicina nuclear, se van a basar en eso, en obtener una impresión al generar rayos X que atraviesan a la persona y poder obtener la imagen, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene la medicina nuclear? Que aquí esto funciona al revés. Nosotros vamos a transformar al paciente en el emisor de radiación, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Puede decir que se traiga un tubo de rayos X? Difícil, ¿ya? Lo más probable es que se atore y después más encima se vaya a constipar. No puede ir ni siquiera al baño. Entonces, en el caso particular de la medicina nuclear, lo que uno tiene que hacer, ¿ya? Es darle al paciente... Profe, se escucha medio cortado. Sí, porque estoy manipulando la presentación. ¿Ahí se escucha? Sí. Gracias. Entonces, ¿qué diferencia tiene la medicina nuclear? Que aquí uno le da una sustancia al paciente que es radioactiva y espera que al darle esa sustancia, el paciente emita la radiación. Lo contamina con radiación, en otras palabras, ¿ya? Y al contaminarlo con esta radiación, después uno capta la radiación en los tejidos del paciente, ¿ya? Entonces, es un procedimiento que es inverso. Eso, en definitiva, es un poco lo que les quería explicar. Ahora, ¿cuál de las dos áreas creen ustedes que es más peligrosa del punto de vista de la protección radiológica? Ambas. La interna, No. yo creo que la inyectan. Exacto, ¿ya? Recuerde que los equipos de rayos X usted los desenchufa y se acaba la radiación. Sí, se acaba. En cambio, en el paciente, usted lo contamina con una sustancia radioactiva. Las sustancias que emiten radiación nunca dejan de emitir radiación, ¿ya? Hasta que el paciente va al baño, hace pipí. Profe, Y con braquiterapia igual está insertando en este caso radiación, pues, profe. Sí, pero la diferencia es que esa radiación profe, no se elimina. con contaminar se refiere cuando, por ejemplo, a uno le ponen un líquido así en el brazo y después la máquina se ve blanca. ¿A eso se refiere con contaminar el tejido? Que se habla con contaminar porque lo que yo estoy dándole al paciente es una sustancia radioactiva, ¿ya? Que emite radiación y se mezcla con la sangre y con los tejidos y evidentemente eso va a permanecer ahí por mucho tiempo, ¿ya? El medio contraste. Es parecido, pero aquí les quiero por favor hacer una diferencia aprovechando que estamos tocando este tema porque es un error frecuente, ¿ya? Nosotros, cuando trabajamos en procedimientos de diagnóstico, siempre vamos a inyectar dos cosas. Un medio de contraste, como ustedes dicen, o un radiofármaco, o un elemento isótopo radioactivo también que se llama, ¿ya?
Los medios de contrastes los utilizo con rayos X y no tienen radiación. Los medios de contraste son una sustancia que es generalmente o es yodo o es gadolinio y que me dan un contraste negativo en ciertos órganos, ¿ya? Para lo que más se ocupan es cuando uno quiere estudiar el sistema circulatorio o la distribución de la sangre en el cuerpo, ¿ya? Eso es una cosa. Otra cosa distinta es un isótopo radioactivo, porque aquí la sustancia que le inyecto al paciente me va a permitir de alguna manera a mí marcar o denotar el órgano que a mí me interesa, ¿ya? Entonces, esta es una diferencia fundamental que existe entre ambas dos técnicas, ¿ya? Profesor, Perfecto. disculpe que le interrumpa. Disculpe, tengo una duda. Por ser un paciente que tiene apendicitis y llega a urgencia y le colocan esto para solamente ver la apéndice que está inflamada, ¿puede resultar con esto? ¿Con este medicamento? No. ¿Para que salga solamente el órgano? Que está... No es tan fácil. No es tan fácil tampoco para hacerlo así, ¿ya? Vamos a hacer una cosa para que no se confundan. Mañana, ¿cuándo nos toca clase de nuevo? ¿Mañana? No, el pasado mañana. viernes. El viernes, perfecto. Vamos a hacer doble clase. Y se van a... los voy a dejar expertos en medicina nuclear, ¿ya? Para que así no se confundan, porque me interesa que ese concepto sí lo tengan sumamente claro, porque es una de las cosas que frecuentemente se confunde, ¿ya? Oiga, profe, ¿y esos isótopos radioactivos también se componen, o sea, también generan este tipo de radioactividad? Por ejemplo, Sí. alfa, beta, ¿sí? Pueden emitir radiación alfa, beta y gamma. Lo que no emiten son rayos X. Porque los rayos X los trabajan los equipos, ¿ya? Sí, pues, es de otro tipo de proceso. Pero sí usted acertó. Esa es la diferencia que hay, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de radiación alfa, beta o gamma, estoy hablando de sustancias radioactivas o isótopos radioactivos, ¿ya? Así que el viernes les voy a hacer una cápsula exclusivamente de este tema para que ojalá dejarlo un poco claro en cuanto a las herramientas diagnósticas. Yo el año pasado igual le hice una cápsula, pero evidentemente como estaban recién empezando, no espero que se acuerden mucho de eso. Así que lo vamos a volver a hacer y ahí ustedes lo voy a dejar un poco más claro, ¿ya? Pero respecto un poco inclusive a esta asignatura, es vital que tengan clara la diferencia. ¿Por qué? Porque la protección radiológica que yo aplique en una radiografía es totalmente diferente a la que voy a aplicar en un examen de medicina nuclear y es totalmente diferente a la que voy a aplicar en radioterapia, ¿ya? Por tanto, en estos tres ámbitos tenemos que tener claras cuáles son las diferencias para que ustedes las puedan aplicar de la mejor forma posible. Que por lo mismo le pregunté, porque si no entendíamos cómo funcionaba, cómo se supone que vamos a entender cuál es la protección. Exactamente, ¿ya? Así que lo vamos a volver a revisar. Profe, ¿cintigrama es lo mismo que densitometría? No, no es lo mismo, ¿ya? Pero sí, históricamente la densitometría ósea era un examen antiguamente de medicina nuclear. Lo que pasa es que alguien descubrió que era más fácil después hacerlo con rayo X y evidentemente ahí cambió la técnica, pero antiguamente sí correspondía a la otra área. Era muy parecido a lo que se hacía en medicina nuclear, ¿ya? Por eso tienen cierta raíz y es similar. Ahora, lo mismo que yo les comentaba en radioterapia, que su objetivo es el tratamiento de enfermedades y específicamente del cáncer, la protección radiológica que aplicamos también es distinta, ¿ya? La fuente de radiación ya es distinta, ¿no es cierto? Porque generalmente, sobre todo, las instalaciones de radioterapia son instalaciones de tercera categoría, que son las de más alta radiotoxicidad, ¿no es cierto? No, pues la primera es la más alta. Bien, estaba atento, está bien, ¿ya? Punto para don José. Entonces, en general, las de radioterapia son las de primera categoría. No sé si se acuerdan de esto, que son los mapas que utilizamos generalmente para determinar qué tejidos en definitiva son los más sensibles, los más expuestos en el minuto de dar tratamiento. Muy importante para que podamos definir
el grado de daño y establecer la mejor forma de dar tratamiento en radioterapia. ¿Ya? Y aquí tienen el equipo también con ciertas características particulares que vamos a ir aplicando. ¿Ya? Estos conceptos son importantes, ojalá los tengan siempre presentes, porque los médicos son los primeros que olvidan esto. ¿Qué características tiene la exposición médica a la radiación? Entendamos que la exposición médica son todos los procedimientos que se hacen con radiación, en los que hay involucrado un paciente y una persona que opera el equipo o está en directa relación con la exposición. ¿Ya? A esta persona se le llama generalmente personal operacionalmente expuesto a radiación. ¿Ya? POE, le dicen mucho. Que no es como el aromatizador, el POET. Este es POE nomás, sin las T final. ¿Ya? ¿Qué características tiene entonces la exposición médica? Primero es operador dependiente. Eso quiere decir que va a depender, en este caso, de que si la persona es diestra al momento de hacer el procedimiento, ¿para qué? No lo repita, aumenta la dosis de radiación, utiliza la cantidad de radiación adecuada, evidentemente, y maneje todos los elementos de protección durante el procedimiento. ¿Ya? Por eso es dependiente de la persona que haga el procedimiento. Usted debe considerar aspectos como características morfológicas del paciente, patologías que existen, tratamientos o procedimientos que se van a realizar, estructura que se estudie, objetivo de la exposición, o por qué se va a hacer el examen, ¿ya? Eso también es importante conocerlo, ¿ya? Sobre todo que muchas veces hay pacientes que se repiten exámenes sin necesidad de tener que volver a repetir, ¿ya? Aquí también hay que tener claro muchas veces el flujo en el cual se atienden a las personas. Por ejemplo, a mí me pasa frecuentemente en los pacientes que llega un paciente por una fractura de tobillo, se opera el tobillo. En el pabellón, mientras se opera, le toman rayos para saber cómo quedan los tornillos. Sale de la operación, le vuelven a tomar una radiografía para saber si salió bien o no. ¿Para qué le toman una última radiografía si basta con que lo vean en el pabellón con el equipo de rayos que hay en el pabellón? Entonces, es importante tener control y saber cuán justificado es de repente tomar algún procedimiento, siendo que yo ya tengo los controles muchas veces predefinidos, ¿ya? Y es necesario manejar la exposición mediante un buen uso de los principios de protección radiológica. Si la persona no sabe de protección, evidentemente no la va a poder aplicar. Entonces aquí tiene algunos de los conceptos que les mencioné. Personas mayores, por ejemplo, generalmente tienen una densidad mineral ósea menor, ¿ya? Por tanto, significa que utilizamos menos factores con ellos. Las personas generalmente gorditas, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con los procedimientos imagenológicos son de repente un poco enemigos de las personas que tienen cierta obesidad, porque la calidad de las imágenes va en directa relación de eso, ¿ya? De igual forma uno tiene que trabajar con eso y igual hacer los procedimientos a todas las personas, pero es un factor a considerar, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, equipos que muchas veces se utilizan en distintos procedimientos y que es importante saber las condiciones en las cuales tenemos que operar con ellos para evitar daños o situaciones que necesariamente involucren la repetición de procedimientos, ¿ya? Esto es un poco respondiendo a la pregunta que alguien realizó. En definitiva, ¿cuán alta puede ser la dosis en un procedimiento diagnóstico o de tratamiento? Aquí tenemos nosotros que la radiación natural, esto es la radiación a la que todos nos exponemos, es de 1 a 3 milisievert al año, ¿ya? Sumada a toda la que se recibe. Para matar a una persona, tenemos que alcanzar los 100.000 milisievert en una sola dosis, ¿ya? Pero para lograr que su muerte sea en un tiempo X, ¿ya? Y que su dosis sea reducir al 50% su probabilidad de vida, es de 4.000 milisievert, ¿ya? Una radiografía de tórax, 1,5 milisievert, una radiografía lumbar, 10 milisievert, un escáner de columna, 35 milisievert. Aquí podemos inclusive saber de que el escáner
da mayor dosis de radiación que una radiografía, ¿ya? La mamografía, 3 milisievert, que es más o menos igual que una radiografía, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos bien, sin problema. Ahora, si hablamos de radioterapia, un cáncer de cuello uterino incluye radioterapia y braquiterapia de 80.000 a 100.000 milisievert. Se parece mucho a la dosis capaz de matar a una persona, ¿no es cierto? 100.000 milisievert, dosis letal, 80.000 a 100.000 en un tratamiento de cáncer de cuello de útero. La radiocirugía, 30.000 a 50.000, cáncer de próstata, 80.000. Ustedes se fijan, los niveles de radiación que se alcanzan en radioterapia son gigantescos, ¿ya? Comparado a lo que podemos esperar en un examen radiográfico, ¿ya? Oiga, pero, profe, eso es lo que tenemos que comparar. ¿Mm? eso también depende del tiempo de exposición, porque, bueno, yo creo que este debe ser un cálculo anual, o eso es lo que es por sesión. No es por sesión, es todo el tratamiento, ¿ya? Eso sí, igual se lo aclaro. Todo el tratamiento del cáncer de cuello uterino, eso significan a veces 2 sesiones de radioterapia y una de braquiterapia, son 80.000 a 100.000 milisievert, ¿ya? Todo el tratamiento completo, pero igual es alto. O ¿Sí o sea, no? si no se muere el cáncer, se muere el radioactivo. Sí. Por eso es que hay varias cosas que cuando yo les comenté y les hice las clases de bases de la radioterapia, les comenté que el fraccionamiento es la magia de todo el asunto, la capacidad de poder dividirlo en tantas sesiones que en definitiva logremos el control del cáncer sin producir la letalidad que normalmente uno esperaría a ese nivel de radiación. Oiga, profe, y nosotros como TIR, ¿hasta qué punto vamos a estar expuestos a eso durante esos tratamientos? Es de suponer que a lo mejor nosotros no vamos a estar junto al paciente, ¿o sí? Nadie está junto al paciente a ese nivel de radiación, así que no va a estar junto al paciente, ¿ya? Tampoco se va a exponer nunca a estos niveles de radiación, salvo que hubiera una situación en la cual, no, pero es imposible porque está fraccionado, entonces la dosis que usted va a recibir va a ser muy poca si es que se queda dentro del búnker. Pero está prohibido, ¿ah? Si usted quedara dentro del búnker... Eso quería preguntarle. Como la otra vez te explicó que unas niñas de NAC se habían quedado dentro del búnker y habían recibido una cantidad de radioterapia. Sí, fue muy poquito. Exactamente. Y se hacen sumarios radiológicos cuando eso pase. Entonces, no es permitido que eso pueda ocurrir, ¿ya? Por eso se extrema en exceso la seguridad en los tratamientos de radioterapia, para evitar que esas cosas puedan ocurrir, ¿ya? Ahora, la mayor cantidad de incidentes radiológicos ocurren en el área médica. ¿Ustedes saben qué es un accidente? ¿Qué es un accidente? ¿Alguien que me pueda decir? El sobrepasarse de radiación, ¿o no? Como una acción involuntaria o, digamos, casuística. No, sí, tiene otro significado. Pero véanlo no del punto de vista radiológico, véanlo del punto de vista de lo que puede pasar en la calle. ¿Qué es un Cosas accidente? que pasan sin esperar, cosas que pasan sin querer. Exacto. Sí. Un descuido. Pero fíjense en general lo que pasa cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo. Para empezar, hay daño material, que es evidente. Y lo más complicado es cuando hay daño humano, ¿no es cierto? En general. Sí, porque puede haber personas que no tengan daño severo, puedan fallecer. Entonces, en general, ese es el concepto de accidente. Es un proceso en el cual se produce de manera involuntaria, pero siempre hay efectos secundarios que pueden afectar la vida de personas y también daños materiales, ¿ya? En este caso en particular, nosotros no hablamos de accidentes cuando hablamos de la exposición médica, sino de incidente, que es un casi accidente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general es muy difícil que una persona que se expone a radiación se muera en un procedimiento médico, de no ser porque tenga otro efecto que se le produzca un infarto cardíaco arriba de la mesa de rayos, ¿ya? Como le pasó a un colega hace años atrás que estaba haciendo un escáner y cuando estaba esperando que llegara el contraste del corazón, no pasaba el contraste. Cuando fueron a ver al paciente al equipo, había fallecido.
¿ya? Pero esos son casos que no ocurren por radiación, se producen por otras condiciones, ¿ya? Entonces, en general, en radiología, nosotros, en la radiología médica, hablamos de incidentes, que son situaciones que, si bien son riesgosas para la persona, en general no conllevan a un daño mayor. Pero de todas formas, se tienen que prohibir absolutamente, ¿ya? Porque que entre una persona en un búnker de radioterapia y quede atrapada adentro y alcance a detener el equipo, pero se exponga un poco de radiación, en general no le va a producir nada de daño, pero y si pasara por más rato o más tiempo, o una persona voluntariamente se quedara adentro y nadie se diera cuenta, ahí está el problema, ¿ya? Por eso es importante este concepto de incidente radiológico, porque es algo que está a punto de hacer dañino sin serlo. Y tenemos que siempre tener vigilancia de ese concepto, ¿ya? Hay mejoras en las tecnologías que llevan al aumento de dosis, eso es cierto. En el escáner, por ejemplo, los escáneres en la actualidad son exámenes espectaculares, pueden hacer reconstrucciones en 4 dimensiones si ustedes quieren. ¿Cuáles son las 4 dimensiones? ¿Alguien sabe? Muy Lateral, importante. ¿Ah? lateral, las posturas de los cuerpos. No, miren, porque las No, dimensiones generalmente, bien hasta donde uno sabe, los son 3. intestinos, ¿Ah? los pies intestinos, si no me equivoco, que van pasando como las capas del pie, del cuerpo. Más. Miren, 3 dimensiones: largo, ancho, profundidad. ¿Sí o no? Esas son las 3 dimensiones. ¿Cuál es la 4ª dimensión? El tiempo. Es el tiempo. Usted lo ha dicho, justamente, el tiempo, ¿ya? Hacer estudios de diagnóstico en tiempo real, que la ecografía los puede hacer. Por eso hay ecografías obstétricas en 4D, ¿ya? Pero ahora se puede hacer escáner en 4D, pero eso es una dosis espectacular para el paciente. Por eso no se hace siempre, ¿ya? Entonces, mejoramos las tecnologías, aumentan las dosis. El diagnóstico actual es muy dependiente de los exámenes imagenológicos, eso es cierto. Yo me encuentro todos los días con médicos que piden radiografía tras radiografía tras radiografía a pacientes que no tienen nada. Entonces, cuando uno le pregunta al médico, oiga, ¿y para qué le pidió el examen al paciente si no tenía nada? Pero es que el paciente pues, después nos dice que no le hicimos nada porque no le tomamos una radiografía. Muchas de las personas piensan que si van al médico y no le hacen ningún examen, la atención fue pésima, ¿ya? Porque ellos esperan que se les haga un procedimiento de diagnóstico para poder estar seguros que no tienen nada, ¿ya? Y los médicos consienten eso, lamentablemente. Entonces a veces piden muchos exámenes sin ser necesarios, ¿ya? Y por último está la sobreevaluación de pacientes que conlleva a un aumento de dosis. Eso quiere decir que siempre el médico piensa en lo peor y pide una batería gigantesca de exámenes, como le pasó a usted, señorita Nidia, a los pacientes, y que a lo mejor no todos son necesarios, ¿ya? Basta a lo mejor que partir por uno, sino que piden toda una batería al tiro para apurar la cosa y a lo mejor no es tan necesario hacer alguno de ellos y aumentan las dosis de radiación, ¿ya? Entonces, Lamentablemente eso no fueron necesarios. ¿Ah? Lamentablemente acá son necesarios. No, sí sé. Pero créanme que se va a dar cuenta que muchas veces no todos los procedimientos arrojan muchas veces resultados óptimos. Entonces, eso es lo que hay que de alguna manera revisar, y los únicos que pueden hacerlo son los médicos. Chuta, empiezan a llorar los lobos aquí. Bien. No me voy a meter tanto con esto, pero se los voy a dejar de tarea para que lo revisen. Salen las diapositivas que yo les subí y en un poco la variable que hay de dosis entre los distintos procedimientos de escáner, las radiografías y otros procedimientos, ¿ya? Para que vean cuánta dosis es la que se recibe en cada uno de ellos, a cuántas radiografías de tórax equivale. Esto es, por ejemplo, para que ustedes lo sepan leer. Si yo quiero hacer una radiografía de tórax, es una dosis 1 que voy a definir. No importa cuál sea, 1. Si hago un escáner del tórax, estoy dando 400 dosis más de radiación respecto a la radiografía, ¿ya? Y así sucesivamente se van acumulando, ¿ya? Esto es importante tenerlo. La Comisión Chilena de Energía Nuclear
Dígame. Esto que dice aquí, por ejemplo, el ejemplo que usted puso de de tórax, que son 400, radiación natural, ¿eso equivale a 3,6 años en forma radiación natural? Exactamente. Equivale a la dosis recibida de radiación natural durante 3 años y medio, aproximadamente. ¿Ya? Yeah. Ahora, la Comisión Chilena de Energía Nuclear muestra así estos datos, ¿no? En general, ellos son los que, de alguna manera, siempre se encargan de investigar y equilibrar y mantener estos datos relativamente actualizados. Porque la obligación de ellos también es ir midiendo el daño a futuro que tienen las personas con los estudios diagnósticos, ¿ya? Que se realizan. Profe, disculpe, y lo otro que no recuerdo bien, el tema de los milisievert. ¿Por qué acá se da esa categoría en milisievert y no en otro tipo de escala de medición? Pero aquí interesa evaluar el daño biológico, y el daño biológico se mide en milisievert, ¿ya? O dosis efectiva, a cuerpo entero. ¿Y eso quiere decir que en protección radiológica los implementos de protección personal también se miden en milisievert? Por ejemplo, No. la capacidad de resistir. Sí, pero se mide en otras cosas. Generalmente se dan en porcentaje, ¿ya? Y se consideran en milímetros de plomo, como unidad, por ejemplo, de referencia. Entonces, si usted dice, voy a hacer una fluoroscopía, necesita un delantal de tantos milímetros de plomo, 0,5, 1, 1,5, 2, ¿ya? Hay distintas medidas, pero eso, tranquilo, no se adelante, lo vamos a revisar después, ¿ya? Así que vamos a ver tanto las unidades de medida, como también cómo se va a medir la eficacia de los materiales que usted utilice para protegerse, ¿ya? Miren, aquí hay algunos estudios que se han hecho en base a lo médico en general, ¿ya? Se dice que en Estados Unidos se hizo un estudio de pacientes pediátricos en el escáner, en estudios de cerebro de niños, ¿ya? Y se dieron cuenta que el aumento en general de las técnicas de escáner aumentó de un 10 a un 15% la incidencia del cáncer de tiroides en los niños, ¿ya? Esto significa necesariamente que hay poblaciones o personas que en general son más sensibles a la radiación. No es como para tirarlo así como al azar, ¿ya? Hay que tener un conocimiento de cuáles son las poblaciones de más riesgo. Los niños se consideran siempre como los que menos debieran exponerse a radiación, ¿ya? Aquí dice que el aumento en los adultos, en cambio, es de un 1%. Fíjense la diferencia entre un niño y un adulto. ¿A alguien se le ocurre por qué puede pasar eso? ¿Qué diferencia hay entre un niño y un adulto con respecto a la radiación? El tamaño. Más que eso, ¿qué pasa en los niños? ¿Qué está pasando en el día a día a medida que avanzan en su edad? Crecen. Van creciendo. Por tanto, sus células siempre se están dividiendo. Dividiendo. Si usted lo irradia en esa etapa de división, tiene la posibilidad de inducir un cáncer. En cambio, los adultos ya no crecemos y nuestra tasa de división celular es mucho más baja. Por eso es que es menor el riesgo en general, ¿ya? Una de las cosas que se han hecho en Estados Unidos es protocolizar los estudios. O sea, ellos dicen, a cierta patología se tiene que hacer tal y tal cosa, ¿ya? Y ellos están en eso muy bien ordenados. No piden exámenes al azar, tampoco buscando las condiciones en las que esté el paciente, sino que evalúan la clínica y piden el examen. Y en eso han mejorado bastante los diagnósticos y también la exposición de los pacientes, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un escáner, posiblemente de los que más radiación se considera entrega ahora en la actualidad en radiología, junto con otros procedimientos que son los de fluoroscopía, que los vamos a revisar igual. Sobre todo que yo los voy a ver desde el punto de vista de protección radiológica y de decirles un poco qué vamos a hacer cuando estemos en estos procedimientos para protegernos y qué no vamos a hacer, ¿ya? A veces lo que inclusive utilizamos como nuestra herramienta de protección es lo que más daño nos hace. Entonces tenemos que descubrir cuándo se hace y cuándo no.
¿Cómo afecta la exposición a los pacientes? La repetición innecesaria de exámenes efectuados recientemente en otro hospital o servicio de urgencia. Eso pasa muy frecuentemente aquí. Por ejemplo, yo trabajo en un área en que los hospitales no están conectados, entonces a un paciente le toman una radiografía en Melipilla, y yo se la tengo que volver a tomar de nuevo en el hospital donde trabajo para que el médico haga la reducción. Y después el paciente, cuando vuelve al control a Melipilla, le tienen que volver a hacer la radiografía porque no tienen la que está acá. Entonces ahí se van repitiendo los exámenes, y a lo mejor si hubiéramos un sistema más integrado no sería necesario, ¿ya? Solicitud de exámenes que no alteran el diagnóstico del paciente ni el manejo, muy, muy frecuente, sobre todo porque los hallazgos son irrelevantes o improbables, ¿ya? Controles innecesarios antes de que la enfermedad evolucione, también es frecuente. Cuando fue esto del COVID, en las UTI empezaron a tomar radiografías cada medio día. En realidad estaba de más, porque con que midieran saturación y tomaran radiografías con una frecuencia de 2 días o de 3 días de diferencia, y recién se ve una variable, al menos en las radiografías de tórax, ¿ya? Petición de examen inadecuado por un problema clínico, ¿ya? Generalmente, ante la duda de un médico, es conveniente la interconsulta con un radiólogo. No existe eso aquí en Chile. Falta de aporte de antecedentes clínicos junto a la solicitud del examen, con los cuales el radiólogo podrá sugerir una técnica alternativa con igual o mejor rendimiento. Tampoco, porque aquí muchos médicos se creen autosuficientes y no le preguntan a sus colegas qué podría ser mejor para diagnosticar a un paciente, ¿ya? Hay muchos exámenes que a veces utilizan menos dosis y son más eficientes, pero a veces no los manejan y no los conocen, ¿ya? Solicitud de exámenes radiológicos por presión de familiares, por razones sociales, donde no existe una clínica que justifique el examen. Eso yo se los comenté, también es frecuente, ¿ya? ¿Cómo afecta todo esto al personal expuesto a radiación? La exposición del personal, si bien ha disminuido porque han mejorado las herramientas de protección, de todas formas, se ve muchas veces expuesto porque no tiene las condiciones de protección adecuadas dadas por el empleador. Ya es una de las variables que pueden existir. Las tecnologías actuales buscan disminuir la exposición en procedimientos para operadores, utilizando restricciones de los campos de exposición, que eso lo vamos a ver cuando veamos algunos de los equipos que existen, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, lo que no me quedó claro, esta presentación que lo que está hablando usted, ¿se está dirigiendo a alguna norma en específico? Porque hablaba de que acá en Chile no se respetaba. Por lo tanto, me dio a entender de que hay una norma o en un lugar está escrito esto. Le digo, lo que pasa es que hay un vacío legal en general, al menos aquí en Chile, porque hay 2 entidades que son las encargadas de velar por el funcionamiento de las normas de protección radiológica, y no una, como existe en la mayoría de los países, ¿ya? En la mayor parte de los países solo hay una entidad que es la que vigila todo. Aquí existen 2. La Comisión Chilena de Energía Nuclear, por una parte, y el CEREMI de Salud, por otra, ¿ya? La Comisión Chilena de Energía Nuclear ve todo lo que tiene que ver con su reactor nuclear, ¿ya? Porque ellos son los dueños del reactor, entre comillas, y ven todos los centros de radioterapia, ¿ya? Y aparte de eso se encargan de la investigación radiológica. Pero las instalaciones de segunda y tercera categoría, que son los centros médicos de radiología, los hospitales, los centros de diagnóstico y todos los equipos de aeropuertos, etcétera, los ve el CEREMI de Salud, ¿ya? Pero el CEREMI de Salud no solo ve lo que tiene que ver con radiología, ve las autorizaciones por alimentación, ve las autorizaciones, un sinfín número de cosas. ¿Qué lleva a esto? Que en definitiva a veces no da abasto para ver todas las instalaciones radioactivas que existen, ¿ya? Aquí hay un departamento que es del CEREMI que se encarga de esto, donde trabajan 10 personas para ver, deben ser 100.000 unidades de radiología solo en Santiago, poco, ¿ya? Entonces, No, realmente no es eficaz, porque para ser realista, no funciona. Sí, han mejorado un poco, sí, la eficiencia. Ahora han empezado a implementar más personas, hay otro tipo de vigilancia interna que se hace, ¿ya?
Después les voy a mencionar que hay una persona específica dentro de la instalación que trabaja y que tiene que velar por la protección radiológica. Y él es el responsable que si hay algo que no funciona, que tiene que notificarlo, ¿ya? Pero ese es el oficial de protección radiológica que se llama, que es el tecnólogo más antiguo generalmente que hay en un servicio. Pero yo, por ejemplo, que ya soy oficial y tengo varias deficiencias en mi unidad, no puedo decirle al director del hospital, sabe que mañana cierro el servicio, porque me va a hacer un sumario y me va a echar. Entonces, ahí hay un tema que se da, que es un poco complejo en este minuto, ¿ya? Ahora sí, debo reconocer que el Ceremi que en la actualidad existe es mucho mejor que el antiguo. De hecho, ahora, por ejemplo, se está limitando que ya no cualquier persona pueda trabajar con equipos de radiación. Eso hace 2 años atrás no se daba, ¿ya? Pero, profe, bajo esas circunstancias, nosotros igual nos estamos expuestos de una manera significativa, y si ellos no tienen el reglamento, eso indica que tampoco vamos a tener los implementos de protección adecuados en algunos procedimientos, porque usted lo acaba de decir. O sea, si uno le exige de cierta forma, lo único que va a terminar o lo único que va a conseguir es que lo dominen. Sí, ahora los implementos por norma general siempre están. Es muy raro, hasta ahora no he visto, salvo algunos centros, o sea, se puede encontrar uno entre miles que no cumplen las normas, ¿ya? Sí. Yo conozco centros que de repente un equipo de radiología lo colocan en una habitación de 2x3, donde cabe el equipo, la persona casi tiene que estar pegada al muro y a la distancia que queda de la fuente se expone igual, aunque tenga un blindaje, ¿ya? Pero siempre hay denuncias que se hacen internas y a veces se llega a la entidad fiscalizadora y quedan escogidos, ¿ya? Eso lo vamos a ir revisando cuando veamos la legislación, aparte que es importante que conozcan un poco cuáles son las cosas que uno puede hacer y qué no. Sobre todo, conocer la legislación por la que se rigen todas estas instalaciones, ¿ya? Entonces, usted lo que nos está explicando en este minuto tiene que ver con las normas, o es más que nada un protocolo moral. Moral, por ahora moral. Después le voy a pasar las normas, ¿ya? Ahora, las normas que nosotros tenemos de protección son del año 1984 y son un poquito antiguas, ¿ya? Entonces, ahí usted le da un ejemplo de por qué en realidad estamos un poco desfasados en esto y tenemos que trabajar en ese camino, pero en los últimos años he visto más avances de lo que he visto en todo el resto de mi vida, así que esperemos que vayan mejorando estas cosas, ¿ya? Aquí está un poco lo que usted me decía, ¿eh? En general, todas estas normas no salen al azar, sino que las establece la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que fue fundada casi en la época de Madame Curie, es muy antiguo, en 1920 por ahí, ¿ya? Y ellos son los que establecen primero las normas internacionales de protección radiológica, que todos los países pertenecientes a la ONU están obligados a asumir, por eso es que Chile también tiene que hacerlo. Reglamenta el uso de radiaciones ionizantes, en qué se van a usar y en qué no. Por eso es que hay países que pueden desarrollar bombas nucleares, por ejemplo, y otros países que no pueden, ¿ya? Dicta normas de procedimiento, sobre todo en casos de emergencia. Sobre todo si usted tiene un incidente como el que yo le comenté, ellos, la Comisión Internacional, se entera y vienen unos franceses inmediatamente a Chile a ver por qué pasó. De hecho, vinieron por el tema de la alumna que se quedó encerrada en el búnker, ¿ya? Ellos son de reacción inmediata. Y determinan los valores máximos para operadores expuestos y público en general. Entonces aquí se define cuánto es lo máximo que se puede recibir sin generar daño a las personas, ¿ya? Ellos son los que son encargados de definir esos factores, ¿ya? Estas son las dosis que se las voy a presentar y con esto voy a finalizar por el día de hoy para que ustedes las conozcan. 50 milisievert al año para cualquier operador expuesto a radiación, personal operacionalmente expuesto. Eso significa POE, ¿ya? Porque ahí pueden encontrar algunas presentaciones que de repente hay en el internet y que hablan del POE, el POE, el POE. Nadie dice que el POE personal operacionalmente expuesto, ¿ya? Todas las personas que trabajan con radiación. 5 milisievert al año para el paciente en general y 1 milisievert al año para el público no paciente,
Ya, esto es el acompañante, el vecino del piso de arriba o del piso de abajo, porque los equipos que generan radiación generan en todas las direcciones. Y si no tengo un buen blindaje en el piso o el techo, la persona que está arriba o abajo se expone accidentalmente a radiación, ¿ya? Y eso también lo tengo que considerar al momento de colocar una instalación radioactiva, ¿ya? Eso. Lo que vamos a continuar viendo ya mañana tiene que ver un poco, si no bien con la protección radiológica, con conocer algunos aspectos relevantes de lo que son las radiaciones, ¿ya? Ya ir definiendo cuáles son las que producen más o menos daño. Vamos a ver conceptos que ustedes ya revisaron antes, pero los vamos a volver a reiterar para ver si están claros. Se volvió loco el perrito. Y en general, eso nos va a permitir a nosotros después, posteriormente, saber cómo y cuándo protegerlo. ¿Ya? Vamos a encontrar sorpresas, como por ejemplo, en donde hay ciertas áreas del diagnóstico en donde no sirve el blindaje, por ejemplo. Porque hasta ahora yo les he dicho que uno tiene que protegerse y todo, pero no siempre la norma más efectiva es protegerse con plomo, como ustedes ven en esa foto. Cuándo se hace y cuándo no, eso es lo que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en el curso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Dudas? Hoy día fue la clase más conceptual que otra cosa. Mañana ya vamos a ver algunas definiciones. Les pido si pueden ir avanzando en el cuestionario. ¿Cuándo tenemos clase? El viernes. De veras. No, es que yo tengo tantas ganas de hacerles clases. No, sí, gastamos. Quedé medio afónico. Sí. Oiga, profe, Hasta los perros hablaron. antes que se me olvide, el tema de los trabajos grupales, el profe al parecer no tiene conocimiento de eso. De hacer los trabajos de manera grupal. Entonces, claro, si nosotros hacemos el trabajo formativo de manera grupal y se lo mandamos, lo más probable es que igual pregunte qué pasó. Entonces, no sé si si sabe. Mire, como le comenté, cuando ustedes suban el trabajo, como ya están hechos los grupos, lo que pasa es que se replica para todas las personas el trabajo que se haya subido. Lo que sí tengan cuidado, la persona que suba tiene que hacerse responsable de que sea el trabajo correcto, porque no estoy seguro que lo pueda cambiar una vez que se suba. ¿Ya? Se puede subir una sola vez, así que tiene que revisarlo bien. ¿Ya? La idea es que trabajen todos, por favor. Yo voy a hacer una encuesta de retroalimentación para saber si eso fue así. En ese sentido también, no es por perjudicar a nadie, pero la idea es que todos aporten su granito de arena de acuerdo a su posibilidad y disponibilidad. ¿Ya? Pero la idea es que trabajen porque todos estos conceptos después se evalúan en el examen o en otras pruebas y si no están bien adoptados se va a saber antes. ¿Ya? Entonces, mientras hagan su trabajo, mejor los van a incorporar los conocimientos. Oiga, y profe, y lo otro, el tema de los talleres, ¿también ahora asistiríamos por grupalmente o va a ser igual a la elección? ¿Pero usted tiene los grupos hechos? Sí, pues los grupos ya se le enviaron. No, pero de los talleres, pues son más personas. Ahí son 11 personas. Ya, y si armando esos grupos podrían... Sí, pero es necesario primero que sepan los horarios. Así que se los voy a informar lo más pronto posible. Y usted conversa con sus compañeros. ¿Le parece? Claro, ahora si no se llega a un acuerdo, usted lo llamará de manera... Sí, sí, porque a lo mejor hay algunos que no pueden en cierto horario y tengo que ver porque está sujeto también a la disponibilidad del taller, en definitiva. ¿Ya? Por eso, pues tratar de llegar a un consenso ahí y a lo mejor sería más ajustable si es que se pudieran acomodar de esta forma. Pero obviamente teniendo el tema de los horarios, porque si yo les puedo presentar ese tema de horario y decirle ya, tantas personas en ese cupo. Exactamente. Yo le voy a enviar mañana los horarios, ¿ya? Antes se me olvide. Si no se lo envía a mediodía, me recuerda, por favor. No hay problema. ¿Ya?
Ya. Espero que haya sido entretenida la clase de hoy. No sé si tanto, pero Sí, profe, dígame, estuvo muy entretenida. Muy buena esta clase. qué bueno. Me avisan cuando no se escuche bien, voy a tratar de cambiar el micrófono, ¿ya? Porque ahí alguien me dijo que se escuchaba cortado, así que... No, pero eso es vamos a cambiar. internet. Eso es ¿Ah? internet, profe, pierde señal usted. Puede ser, pero es que no puedo perder señal porque estoy con cable. No, si abajo sale, porque aparece su nombre y aparece la intensidad de señal que tiene. En este caso, Incluso hasta la imagen se le ve así como caía. sí. Sí, yo creo que es la cámara. También lo veo bien. No, yo tengo en internet, tengo Movistar, pero el profe así como que se escucha entrecortado y aparece como Sí, si a doble rato imagen. igual el profe pierde señal. Qué mal. Ya, chiquillo. Se cambió de TR la Jessie por ese. ¿Qué le dije yo que se cambió? Nos vemos entonces, chiquillos. Ya, El profe, cualquier cosa me avisan. Que estén bien, cuídense. chao, mañana el profe. Chao. Chao, profe, chao, compañero. No, profe. Chao, que estén bien, Nos vemos. todos. Chao, chao. Cuídense.